Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inmaterial. El día de hoy traemos un tema muy global que realmente pues está muy interesante. Como pueden ver en el título, vamos a hablar de los chaneques, de los duendes, de los aluches, de todos estos seres maravillosos que cuidan la naturaleza. Así es, místicos, mitológicos y como decías, globales, ¿no? Creo que es uno de los seres o figuras, así, personajes que están en casi todas las culturas o en muchas culturas y justo como tú los dices, algo que tienen características diferentes, ¿no? Las descripciones tanto en apariencia, en lo que pueden llegar a hacer o no hacer, hasta en su como comportamiento hacia los humanos, pero algo que envuelve a todos es que son espíritus protectores, ¿no? O encarnados en un lugar, como ¿cómo se podría decir? Espíritus elementales, generalmente que protegen ya sea un árbol, un bosque, la naturaleza en sí, ¿no? Una casa, pero también luego como casas. Yo traigo una historia justo de una casa que, protegida, bueno, cuidada. Sí, es que son muy de arraigarse. A veces hasta yo he escuchado historias de personas. Claro, sí. Que se arraigan a una persona y la protegen a esa persona, ¿no? Que se vuelve parte de... Entonces, vamos a hablar de, pues ya sea chaneques, ya sea duendes, ya sea... En México, por ejemplo, tenemos los chaneques y los aluches, que en la parte sur de México y Centroamérica, pues son muy, muy populares. O sea, gente, si les digo muy populares, no crean que es solo gente que está en este mundo de lo paranormal, lo que pueda creer o no cree, sino que realmente académicos, a veces hasta arquitectos, por ejemplo, que creo que son los que más están... sometidos a esta creencia porque lo que hacen necesita de su permiso. Si ustedes están en la Ribera Maya se van a encontrar por ahí muchas piramidecitas. Yo la vez que fui me acuerdo que me llamaba mucho la atención, pero yo pensaba que era meramente ornamental, como de esta mendiga necesidad de poner pirámides en todos lados, ¿no? Adornos, pero no, o sea, genuinamente allá hay registros de... Pues allá casi toda la inversión es privada, extranjera, no es como que sea gente local, por lo tanto lo siga, pero cuando llegan no les queda de otra más que poner las ofrendas o poner estas pequeñas casitas o pirámides para los aluches. Sí, justamente es eso. O sea, yo, por ejemplo, me dedico a bienes raíces y cuando yo empecé en bienes raíces, empecé más en Cancún, o sea, como todo esto de Riviera Maya. Y obviamente, pues sí conocía, pero conocía de que, no sé, los antros, playas, restaurantes, pero no conocía como verdaderamente los proyectos que estaba vendiendo. Entonces, yo y un grupo de amigas decidimos irnos como a, pues sí, a visitar los proyectos que nosotras vendíamos, porque pues ni modo de ofrecerlos así nada más. Y resulta que estando allá, o sea, personas que eran locales y no locales, claro que no sé si creían, pero respetaban mucho como eso de hacer, como tú dices, a veces hacen algunas como tipo pirámides y otras veces hacen como unas tipo chocitas, o sea, que se vean como casitas como muy lindas y no nada más acaba ahí. O sea, les dejan ofrendas como, normalmente son como pedacitos de madera, dulcecitos, alguna agüita, o sea, como les dejan mucho miel, gotas de miel. Yo he escuchado que es como lo más común que le dejan a estos seres y justamente es para no molestar. Y cuando tú le preguntas a los arquitectos o al encargado de obra, quien sea, te dicen de que no, es que si no se las pones, esta obra se cae. Y tú de que, ¿cómo? Y si no se cae, no te dan permisos y se atora en algo y se te pierden cosas o incluso llegan a fallecer personas de la obra. O sea, sí está como muy arraigado de que de verdad es algo en el 2025, no es de que, ay, sí, en 1900, no, o sea, es algo que de verdad está y sigue presente y es por eso que es un tema súper interesante, la neta. Sí, porque de eso también no es solo gente local, ¿no? Por ejemplo, la Ribera Maya, Yucatán, pues hasta el lenguaje es muy maya, ¿no? Entonces puede decir, ay, pues es que es parte de la cultura, pero no, o sea, hay muchísima inversión extranjera y también ellos creen si es interesante y complejo. O sea, en varias regiones creo que siento yo que donde más se mantiene es ahí. No sé si porque los aluches tienen mucha fuerza, no sé si justo porque creen mucho se les protege y acá, no sé. Pero porque hay mucha naturaleza, güey. También. Yo siento que es eso, o sea, yo siento que como que agarran esto, lo natural y ya es como de las pocas cosas que son naturales y se dicen, no, ya no me destruyan más, ya suficiente con sus ciudades, sí, claro. Déjenme, suéltenme Cancún, suéltenme Yucatán, no sé, siento que es más por eso.
Habría que platicar con uno, habría que invitar a uno al podcast. ¿Un duende o un...? Sí, pues el que sea, el que o se un deje. Va a preguntarle porque yucateco. pues yo estoy suponiendo, ¿verdad? Pero, Cualquiera pues, de los dos están cordialmente bienvenidos. invitados, los que nos estén escuchando, Sí. ya sea duende o yucateco. un medio metro, no te creas. Mírala. No te creas, no es cierto. Mírala. No es cierto. Pero bueno. Bueno, siguiendo con el tema de los seres pequeñitos, porque también esa es otra. Generalmente son pequeños. Sí. Muchos los describen con cara de viejitos, ¿no? Así que tienen como facciones de niños viejitos. Yo he escuchado historias que relatan niños de, es que el viejito chiquito o el niño viejito. O el niño por los arrugado. tamaños. Ajá. Sí, y sí varían de tamaño, aparte de los nombres. Por ejemplo, en Europa, principalmente en esta parte de Escocia, Irlanda, creen en estos duendes que se llaman leprechauns. Leprechauns, no sé si se pronuncia así, pero son el típico duende pelirrojo, el que se encarga claro. de cuidar el oro, el que es Sí. zapatero, ¿no? Las ollas. Las ollas de Acá, oro. sí. No sé por qué los pongan de color verde, supongo. O rojo a veces, A veces ¿no? también, pero Ajá. es este Ok. duende pelirrojo. ¿Quieres? Vamos a dejar una imagen aquí, los editores son maravillosos. Y como todos, ¿no? Bueno, justamente ese duende es de allá, ¿no? De esas tierras, se le conoce con ese nombre y tiene esta apariencia también así como medio arrugadito, no son tan bonitos. Creo que esa es una imagen o ese tipo de duende, al ser tan cultural de esos lugares, lo utilizan mucho para promocionar, para Sí. marketing, para cosas así, entonces creo que lo tenemos en la mente ya más como bonito, ¿no? Sí. Este duende irlandés. Aparte con sus es como de la zapatitos, suerte, yo siento. De la suerte. Como mucho de que lotería, suerte, o sea, Pues como yo creo que también va por el ahí, oro, ¿no? Claro, O sea, sí, sí, como sí. de que si te lo Riqueza. encuentras, pues es de la suerte, Sí, con sí, el sí. trébol, si tiene esta asociación hasta positiva. Aunque también, digo, no conozco historias de allá, pero está esta leyenda, esta película del duende maldito, que justo es Ay, no la vi. es un duende de esta especie y es Ok, así, ok. todo pues ¿Y sí da maldito. miedo? No. Ok. No tanto. Para verla. Ajá, pero está interesante, Ok. está cagadilla. Entonces, este tipo de duende entonces también pueden ser malos, ¿no? También eso es otra cosa. Son protectores, sí, pero eso no los deja de ser juguetones y hasta cierto punto malditillos. En este sentido, siento yo que son, pues al ser seres elementales, también no creo que tengan este concepto humano del bien y del mal. Exacto. Entonces simplemente me invades, te ataco, no me caes bien, te ataco, te corro o juego. Son, pues también esto de lo dulce, les gusta mucho el dulce y también suelen ser seres juguetones. Inocentes por algún lado, pero pues también cuidadores de lo que es suyo. O sea, yo también había escuchado eso como de que no son buenos ni son malos. O sea, no los catalogues como, sí, no estigmatizarlos en los duendes son malos o son buenos. Simplemente ellos están haciendo un labor y un trabajo que es cuidar sus tierras y lo que ellos creen o seguramente, muy seguramente sí les pertenece. Y pues nada, o sea, si tú eres malo con la naturaleza, el duende o aluche o chaneque te va, ahorita les vamos a contar un poquito más de las historias que hay, de qué es lo que hacen, pero pues te va a hacer ahí alguna maldición. Claro, una maldad, algo ahí malditillo. También Sí. supongo que pueden llegar a ser lo que para nosotros, más que buenos o malos, pues sí su presencia puede ser terrorífica, ¿no? Claro, porque no lo conocemos. Porque no conocemos, porque también pues si no le caes, simplemente va a buscar atacarte. Si hay historias, yo por ejemplo, muchas de las que traigo pues no es solo la bromita o el así, sino más historias ya más fuertes, donde sí estos ya podrían ser malos dentro de lo que cabe, pero pues también no sabemos si se alimentan de energías. Se meten mucho con los niños. He escuchado por ahí con que la inocencia. tanto como cualquier ser de los que ya hemos hablado, pues les gusta la energía de los niños por inocentes, pero también algo que he leído, que medio entendido, es que estos seres buscan, no encontré mucha información o que fuera con toda real, si nacen, se hacen, pero como que buscan estas compañías de las almas de los niños
para seguir jugando, porque al final son como muy juguetones y muy niños. No sé si se lleguen a convertir como en tal en duendes, Sí. pero simplemente pues se quedan con esos espíritus en los bosques. Sí hay anécdotas donde se convierten, según yo. Yo no traigo ninguna donde se convierte, pero sí he escuchado, Ajá. podemos hacer una segunda parte si gustan, pero sí he escuchado unas de que, o sea, pues sí, que simplemente se los llevan y no regresan y después los encuentran, o sea, los ven años después y siguen siendo el niño que desapareció hace 5 años de la misma edad, pero ya tiene cara de viejito, o sea, ya literal se convirtió. O que pierden la esencia, también Exacto, he escuchado, ¿no? que Como se los llevan a su casa. Los encuentran al niño, pero ya no es ese niño, ya no juega, ya no se ríe, ¿no? Y se queda como apagado también. La se risa es escucha. diferente, el llanto, como todas ese tipo de cosas, y está muy terrorífico, la neta. O sea, vivir en ese estado, o sea, el estado, no sé, de Yucatán, ¿no? Y que te pase eso con tu hijo, la verdad, sí que miedo, porque pues tú no sabes si... Claro, qué pasa o qué no Ajá. pasa. También, antes de seguir con nuestros duendes o personajes nacionales, tenemos el gnomo, que también es, siento, muy famoso, que es este típico, el de jardín, que se ve mucho como en las películas, Sí. series gringas, ¿no? El gnomo de jardín. En las caricaturas. Ajá, con cara de viejito, pero más como regordete, porque siento yo que la imagen, o mínimo las descripciones que he escuchado del chaneque, de la luche, son más flaquitos, como un viejito más así, más, no sé por qué, más tirado. Aparte son horribles. Sí, los sí, que... pero los gnomos son más, como más niños chiquitos. Más Siento, tiernos. Ajá, y siento que el tamaño del gnomo, o lo que he visto, era como un poquito así. Sí. Y acá los duendes o los chaneques se dice que son minis, Sí. no como un tamaño. Como los elfos también gigantes que se pusieron de moda, ¿recuerdan? Alguien, seguro va a haber gente por ahí que hasta yo tuve mis elfos. No, yo Y no, los la verdad, pero sí me activabas acuerdo de y esa todo. moda, me daba Ajá. mucho miedo. Sí, Sí, ahí me andaba. acuerdo, güey. Bueno, pues los elfos también vienen, de hecho es un tipo de duende europeo. Ok. Es este tipo de duende europeo, más de las ninfas, más de las hadas, que son igual protectores del bosque. A estos no se les asocia mucha maldad. Creo que las historias más negativas que he escuchado es del gnomo y de los chaneques, ¿no? Que ya se ponen locos, pero pues también está el elfo, que se encuentra dentro de todo este espectro de seres elementales que protegen el bosque. En otras partes, y ahorita voy a irme un poco más a eso, porque no solo se trata de cómo se conozcan en diferentes culturas. Supongo que hasta con el paso del tiempo, las traducciones, etcétera, pues han cambiado lo que es. Seguro Sí, hay sí, más sí. de un tipo de ser chiquito, de bosque protector, pero pues también existen se los leo, chuyachaquis de Centroamérica, más bien el Suramérica, en los Andes, en la cordillera ok. de los Andes, los mapuches en Chile, allá en Perú, los incas, creían en estos espíritus del bosque que más bien eran para engañar. A ellos les gustaba engañar y como perder a los visitantes, supongo que para proteger sus mismos espacios. Sí, claro, de que Ellos no pases por aquí. se dedicaban como a ese sentido. Y también existen en Japón unos que les conocen como kodama, que más bien estos espíritus se encontraban en ciertos árboles. O sea, ellos como que su casa, su territorio que protegían son árboles. Y si llegabas a cortar un árbol donde estuviera uno de esos, pues ya calavera, Ok. olvídate. Y pues bueno, también algo que podemos encontrar es que justamente lo que les llamaba de las traducciones, sobre todo de Europa, de los duendes europeos, es que en las relatos, cartas o escritos que existían, se encontraba que el duende también podía ser como escrito como demon o demonio, ¿no? En latín, entonces de amonium, ¿no? Entonces ahí en esa categoría, ya cuando el cristiano escuchaba ya lo o pusieron relataba, mal. entraba entre demonio, duende, entonces ahí también hay esa confusión. No podemos saber, por ejemplo, relatos de demonios antiguos, mucho antes de la Edad Media,
si realmente o durante estaban hablando de demonios como tal, o que es un demonio del infierno, etcétera, o de estos duendes, claro, espíritus protectores, que además con la popularización del cristianismo, pues todo aquello fuera de Jesús, una paloma que embarace gente y Dios Padre, pues sale, todo está mal, todo según es parte ellos, del, claro. todo es el diablo, ¿no? Sí, ya sí, sea, sea diablo con cuernos, diablo sin cuernos, diablo así, diablo así, entonces todo entra ya en lo demoníaco. Entonces no sabemos también cuántos seres que tenían estas culturas paganas, porque pues en Europa había muchísimas culturas paganas, todavía existiendo en el punto más alto de la Edad Media, seguía habiendo estas formas de resistencia espiritual que creían en estos seres elementales de los pueblos, de los árboles, de la naturaleza, del río, ¿no? Eran protectores y también eran parte como de esta esencia, de esta alma de estos lugares o lugares de poder. Quizás los aluches, justo por estar tan cerca del agua, ya sabemos que toda esa zona hay mucha agua, sí, por debajo del subsuelo, entonces pues, que estén cuidando todo eso, ¿no? Y pues también muchos se asocian con la buena fortuna, con la buena suerte, pero también con las vagancias. Depende, y que te pueden ayudar mucho. O sea, si tú le pides algunos favores, simplemente, la otra vez estaba escuchando a un comediante que es argentino y que les hace así como preguntas al público, ¿no? Y una persona vino a México y una persona le dijo de que, aquí tenemos duendes. Y es de que, pero pues no los adopten, o sea, no los agarren, sí, no. Claro. O sea, ellos realmente, o sea, según la cultura, de lo que vas escuchando a voces es de que ellos te adoptan y si tú los tratas bonito y tú les das ofrendas y tú lo que sea, ellos te ayudan a conseguir, ya sea subir de puesto en tu trabajo, que te vaya bien el amor, o sea, como ese tipo de golpecitos de suerte, si tú los tratas bonito, ellos te pueden ayudar siempre y cuando sean tus compañeros de espacio, porque se supone que eso es lo que hacen ellos, o sea, comparten el espacio de donde viven las personas y si tienen duendecillos por ahí, pues todos comparten el mismo espacio y deben de estar en una sintonía pues bonita. Ajá, como que todos respondiéndose, respetándose, como si fueran dueños. Aparte supongo que los que se arraigan a una casa, no es que se arraiguen al techo y eso, sino pues al espacio donde se construye una casa. Es obvio que cualquier espacio del mundo antes de pertenecer a una ciudad, pues pertenece a un espacio natural, ¿no? Abierto. Todo, entonces, todo. Ajá, entonces pues justamente puede que se arraiguen al espacio, ¿no? A la zona, pues ya si aquí está la casa y luego tú llegas, pues ya trátame bien respetando como, pues yo estoy aquí primero, porque también es eso, no, son seres, pues no sabemos cuántos, y están en la cultura de tantas partes del mundo hace muchos, muchos siglos, entonces no sabemos ese duende que relatan ser en estas historias, pues cuánto tiempo tenga, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ese es como el pequeño resumen de lo que es todos estos seres. Bueno, también está esta parte que son traviesillos. Me ha tocado últimamente escuchar más relatos. Traviesillos en otro sentido. ¿Que tenías un duende? No, yo no. Creo que no. Bueno, sí. Vamos a poner que sí para no pensar que estoy tan pendeja a perder siempre. ¿De que pierdes cosas o qué? Ajá, son los duendes. Entonces... No encuentro un calcetín, son los duendes. Mi celular lo perdí, son los duendes. Los chaneques. Y hay como tip, para quien no sepa, los tienes que mandar chingar a su madre. ¿En serio? Eso decía, yo eso pensé decía que mi abuelo, de que Nela, ¿sabes qué? Ya ni lo quiero, quédatelo. Ni lo necesito. Ay, que no. Chingue a su madre de esa cosa. Y ya, como que dicen, ay, pues ya no es divertido, ahí está, tu porquería. Pero te regresaban las cosas perdidas. No, pues que se los llevaban. Se supone que ellos se los llevan. Porque pues si no vas a andar ahí como tu niñera. Pues no, diría, no, oye, chavo, guarda tus cosas. Se supone que ellos se los llevan para jugar. Bueno, eso me decía mi abuelo, que ellos se los llevan para jugar porque realmente lo que quieren jugar, no quieren hacer más llaves, no les sirven de nada. Si no se van a agarrar a manejar el carro. Diría, mija, se llevarían las cosas valiosas, claro, ¿no? O sea, que sí se llevan el oro, pero es sí, claro, esa es otra historia. Pero porque brilla y les gusta. Oro yo no tengo, ¿verdad? Entonces, pues no me preocupa que se lleven mi oro. Okay.
Entonces, así era, me decía, tú diles que ya ni te importa, que por ti que se lo quede, Llévate el otro. a su madre y que ya. Entonces, como ya no están jugando, como ya les diste el avión, como que dicen, ay, pues ahí está tu mamada. Ya que no la quieres, Ajá. ahora te la doy. Okay. Hay quienes dicen, las ofrendas más que nada es para que no sean malditos, ahora sí. O sea, como que de sean buenos. Ajá, como de pura bromita y eso. Okay. La piedrita, el, no sé, el que te pierdan algo, que se tire algo, cositas así tranquis, pues también a veces no lo puedes evitar porque es parte de ellos, de claro. ellos, ajá, pero ya como, así como te puede ir bien lo que tú decías, las buenas fortunas, pues te puede ir muy mal si uno de estos seres si ya te metes con te ellos. agarra, ajá, porque aparte generalmente no es uno, son varios. Sí. Bueno, también depende. Hay mitos donde dicen que no, que son territoriales. Okay. Entonces rara vez encuentras más de uno, pero hay, por ejemplo, relatos de gnomos y todos juntos y listos para atacar y lastimar. Ok. Ay, no, pues yo espero que sean muchos, que se diviertan entre ellos para que sus travesuras las hagan entre ellos y no molesten mis cosas. Pero bueno, ese es como un pequeño resumen de lo que nosotras pudimos investigar, de lo que son todos estos seres míticos o místicos, ¿verdad? Míticos. Y empezamos con las historias. También. Y... Ok. Bueno. Empezamos con las historias. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Mis historias son larguitas. Dale. Pero, pues si quieres empezar tú, yo traigo 4 o 5 tal vez, ahorita veo. Pero bueno, ¿empiezo? Bueno, voy a empezar con una cortita, que es de lo más típico que ha pasado. De hecho, muchas abuelas dicen que tienen que bautizar a los niños, no solo por esta cuestión de que, pues yo había escuchado, si se te muere, pues que se vaya al cielo, ¿no? Sino porque se pueden robar su alma. Si no se la ofreces o no la das a Dios para que Él la proteja, el alma de un niño, que aparte hemos visto que son muy codiciadas por brujas, vampiros, por duendes, por todos. Entonces se supone que por eso se la entregas en cuanto nazca, pero hay algo que yo he escuchado hasta de señoras poco religiosas, que es no lleves a tu hijo muy chico a un lago, un río o un cuerpo de agua, sobre todo si no está bautizado, y aunque lo esté o no lo esté, yo he escuchado que les gritan, le hablan, o sea, ya cuando se van a retirar de ese espacio, les habla la mamá, generalmente, y tiene que ser la mamá, le tienen que gritar al niño. Ey, así lo tengas al lado, Juanito, Demian, no sé qué, vente, vámonos, ya nos vamos. Demian, vámonos, Demian, así los tienes que nombrar y llamarle, porque justamente se cree que los espíritus del agua o del bosque, de esas zonas, pero sobre todo son cerca de lugares acuíferos, de puntos acuíferos, se llevan el alma de los niños, entonces te la tienes que traer. No estos moñitos rojos que se le amarra luego a las manos y todo esto es como para protección de estos seres. Pero pues obviamente hay muchas mujeres hoy en día ya más modernas que pues no creen en eso, ¿no? Claro. Que ya te dicen eso y es como, ay, chica, ¿no? Si no le pongo el hilo rojo cuando tiene hipo, pues menos me voy a poner. ¿Cómo es eso del hilo rojo cuando tiene hipo, güey? ¿Qué? Los bebés ¿Sí funciona? Yo una vez lo intenté y funcionó, las demás veces no. Entonces, no sé. Pero eso decía la abuelita, que le pusieras un hilo, bueno, así me decía mi abuela, cuando un bebé tuviera hipo, le pusieras un hilo rojo con baba aquí en la frente y que eso se los quitaba. Okay. Rojo tiene que ser. Rojo, claro. No tinto, no azul, rojo. Rojo, okay. Y hazle como quieras rojo, okay, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces esto obviamente hubo mamás, o hay mamás como la de este relato que encontré en Reddit, que no creía, que era como cosas de mi abuela, que yo vengo aquí al pueblo a cuidarlo y no sé qué. Entonces fueron a un río donde lavaban, porque literal ella vivía en la ciudad, pero se regresó un día, no sé, visita X con la abuela. Ella no creía en todo esto, aparte lo rechazaba. Creo que eso es algo que pasa, que no solo es como, no creo, pero respeto, por lo tanto, más vale, ¿no? O sea, no me cuesta nada echarle el gritito, sino que simplemente era como, no, lo detesto, rechazo tus creencias, bye. No voy a hacerlo. No lo voy a hacer, ¿no? Entonces se va
al río a lavar, porque era donde seguía lavando su abuela, y ellos cuando estuvieran ahí, pues ahí lavaban. Ajá, y lavaban, y se va y le dice a la abuela, no te lleves al niño. No está bautizado, no trae el moñito, no te lo lleves. Ay, me llevo yo a mi hijo. Mientras más me dicen, más me lo claro, llevo. Se lo lleva, y nadando, pues el bebé empieza a llorar, ¿no? Así, como si estuviera, pues como si le estuvieran haciendo algo, no solo, era un bebé muy tranquilo, relata la chica, que era un bebé que no lloraba, siempre estaba riéndose, ¿no? No era tan bebé, ya era un bebé que podía observar 9, 10 meses, que ya veía, que se veía cuando interactuaba con alguien, ¿no? Hay una edad en donde ya te puedes dar cuenta que un bebé está viendo algo, no lo está viendo, se ríe con cosas. Y la mamá veía que estaba como riéndose, y ya jugaba, y era como, anda de buenas, X, no pasa nada, aunque era muy constante, pero de repente sí fue como empezó como a quejitas. Luego ya empezó a llorar, a desesperarse, se veía que seguía algo a alguien, hasta que pues ya no pudo calmarle el llanto, agarra al niño, se lo trae, la abuela es como, ¿cómo se te ocurre? No sé qué, ay, no le creyó, no quiso ni siquiera llevarlo a la iglesia, porque aunque seamos con el padre, no quiso nada, y ella relata que su hijo no murió, como tal nunca murió, pero después de eso fue un niño que hoy en día dice que no habla, o sea, obviamente, pues si lloraba, si emitía ruido, Ajá. No tiene un diagnóstico como tal de autismo ni nada, pero sí su comportamiento es, no habla, no convive con las personas, no juega. Entonces ya, pues es autista, ¿no? Sí, es otro niño al que pero ella más se bien llevó al ella, río. justamente ella ve este cambio y hace este relato más en pro como de, güey, créanles a sus Sí, abuelas, claro. crean en esto, no les cuesta absolutamente nada. Y digo esto porque pues todos pueden decir, güey, pues me estás nombrando una persona autista, pero era otro tipo de niño. El niño siendo bebé, ya 10, 11 meses, Ya sí tiene tenía sus un rasgos, contacto, güey. sí sonreía, sí jugaba, sí interactuaba. Y justo después de este viaje pasa esto, no deja de llorar, calentura, etcétera. O sea, de la nada se le enferma y posteriormente ya termina siendo un niño que no habla, que no interactúa, que no tiene contacto. Y la Mucho con las mamá, güey, personas. va a estar toda la vida pensando en qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a mi abuela, qué hubiera pasado si le hubiera llevado a la iglesia, Así le hubiera es. gritado por su nombre, o sea, como todos estos sucesos en donde chance, y si es un niño autista, Claro. pero chance y no, y si la mamá jura que no, yo decido creerle, y la verdad sí que triste porque sea verdad o no sea verdad, ella va a quedar como con ese pensamiento de que hubiera hecho las cosas diferente y probablemente el día de hoy pues estaríamos en otra situación, Sí, claro. ¿no? Entonces Y justo es como ella, lo pues, triste. aunque se niega a creer en eso, pues es como, es que, Sí, no, pues ¿no? ¿qué, Ajá, ¿qué haces, güey? Ay, bueno, pues yo traigo una historia que es más o menos basada o sea, muy basada en hechos reales. Esta historia nos la cuenta una persona ya adulta. Él le tocó trabajar en la obra que a continuación les voy a contar. Esta es la pirámide de los aluches, esa es la historia. Y bueno, les vamos a dejar nuestro editor increíble que tenemos, les vamos a dejar aquí una imagen maravillosa les dejé ahí en el link, por cierto. Bueno, esta es la foto de la pirámide de los aluches. Esto nos lo cuenta que él un día entró a las 6 de la mañana a trabajar a obra y estamos en 1993. Sí, estamos un poquito atrás, pero pues no sé, hace como 20, 30 años más o menos, ¿no? Bueno, 32 años. Y esto sucedió en la periferia de Cancún. Para ubicarlos, bueno, ahorita vamos a eso. El punto es que ese día hacía muchísimo calor, como todo Cancún, como todo por Como allá, casi a siempre. todas casi épocas. Eran las 6 de la mañana, pero ya estaba haciendo mucho calor. Ya el sol estaba pegando fuerte al suelo, o sea, ya los trabajadores empezaron a chambear y todo, pero pues sí era como otro día común y corriente, básicamente para ellos. Y bueno,
Aquí lo que sucede es que la construcción es del Boulevard Luis Donaldo Colosio. Este es un bulevar como rumbo al aeropuerto y es básicamente como un puente, bueno, no es como, es un puente que sí, que era como rumbo al aeropuerto. Entonces esta obra era como algo súper significativo para el progreso de todos los turistas, claro. O sea, el turismo de Cancún era como algo, pues era una obra súper importante, ¿sabes? Sí, o sea, y que es muy nuevo también como dato cultural para quien no sepa, Cancún se construyó hace nada, o sea, sí, como 60 años. Hace o un poquito menos. Bueno, se construyó ya como puerto turístico, sí, o sea, sí, de existir, menos. Obviamente ahí vivía gente desde hace mucho tiempo, pero hace, no sé, en los 70s, por ahí. Porque me acuerdo mi abuela me contaba como yo cuando la primera vez que fui, no había un hotel, 2, sí, pues. Y ya, ¿no? Y de un día así de los 70s, así, ya, o sea, ahorita ya. Y ahorita está carísimas las tierras por allá, pero ese es otro tema de otro capítulo. Pero bueno, el punto es que este era como súper importante y es algo que se tenía que hacer, ¿sabes? O sea, era una construcción que se tenía que hacer porque era rumbo al aeropuerto, claro. Porque iban a beneficiar el turismo, la economía, etc., etc. Entonces, bueno, nada parecía fuera de lo común, todo estaba súper bien, estaban ahí, ya habían quitado algunos pedazos de naturaleza para empezar a construir esto, porque sí, o sea, si bien pasa arriba de la naturaleza, obviamente para la construcción, pues se tiene que quitar y pues sí como desalojar un poquito lo que está como alrededor, ¿no? Él trabajó normal, la persona que nos cuenta esta historia, llegó, trabajó, hizo lo que tenía que hacer. Y al día siguiente ocurrió algo como extraño, cuando llegan todos los albañiles, los obreros y pues los ingenieros, porque si era como un grupo grande, también es esto que hay varios testigos que hablan como esta historia, vieron algo que sí parecía imposible, porque ya empezaron a hacer como todo esto de las varillas, la cimentación, como para poder levantar este puente. Y pues las varillas obviamente son como muy fuertes, el concreto ya estaba fraguado, o sea, ya estaba de que listo duro, por así decirlo, para darme a entender. Y resulta que era como si alguien, así como si un gigante hubiera pasado y hubiera aplastado todo. Las varillas estaban de que súper dobladas, que para eso necesitaban maquinarias. O sea, había como cosas extrañas en la construcción, en donde pues todos fuera de que, a ver, pero ayer nos fuimos a las 6 de la tarde, hoy estamos a las 6 de la mañana y es imposible que esas 6, cuando había guardias, sucedieran como todos estos sucesos inexplicables, ¿no? Y bueno, ahí obviamente lo arreglaban, volvía a suceder, no sucedía de que todos los días, o sea, no era de que de lunes a martes avanzaban, o sea, era lo peor, que avanzaban un chingo, güey. No te van a los aluches, ladrillo. Exacto, los aluches de que me espero un mes y otra vez se lo arruinaban. Más, claro. Ajá, exacto. Entonces, bueno, empezó esto y obviamente muchos de estos trabajadores, como decía Bren, o sea, no era un pueblo como tan, pues sí, no era en ese momento tan turístico, entonces sí llevaban mano de obra de un poquito retirado, o sea, sí, más o menos de ahí, pero no de que súper, que vivían ahí exactamente. Sí, aparte no toda la población se dedica a la construcción, de por sí pocas, sí, claro. Exacto. Y, o sea, sí había algunos, y de los pocos que sí eran de la región, sí les dijeron al ingeniero de que, oiga, ingeniero, es que la verdad, pues aquí hay aluches, aquí hay chaneques, en estos son los chaneques, aquí hay chaneques y la verdad es que pues sí estamos irrumpiendo con su espacio natural, entonces pues seguro es eso. Y los ingenieros como de que no manches, claro que no, pues sí, Inge, es que mire, no sé qué, total que lo convencen no nada más por su cara bonita, sino porque estaban sucediendo este tipo de cosas, ¿sabes? ¿Qué otras cosas sucedían? Que de repente una maquinaria, normalmente las maquinarias son rentadas porque el comprarlas sale más caro. Entonces rentaban una maquinaria en perfectas condiciones y de la nada sí iban pasando por algún lugar y de la nada se apagaban, la revisaban, se supone que no tenía nada y dejaban de funcionar de la nada. Entonces también como todos esos atrasos que empezaron a tener, pues era pérdida de dinero y es ahí cuando el ingeniero lleva a una persona, se las voy a leer porque pues está como registrado, que contactaron a un Jimen, que es un chamán maya proveniente de Felipe Carrillo Puerto. Llevan a este chamán llega con una túnica blanca, lleva con, o sea, no sé, con copal en las manos es algo que utilizan mucho como para estas limpias, etcétera.
Y él empezó a caminar en silencio, así de que nadie molestarlo, empezó a caminar alrededor de la obra y se para justamente en un punto que era donde pasaba el puente o donde iba a ir el puente, y él les dice de que justamente aquí se ofendieron, o sea, este espacio es donde se ofendieron y aquí es donde ellos quieren su casa. Y ya, pues el ingeniero de que, ¿cómo que quieren su casa? Pues aquí va a ir un puente, sí, o sea, sí vas a hacer tu pinche puente, pero abajo del puente vamos a hacer su casa. Y en esa casa, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber ofrendas, o sea, les vamos a rendir un tipo de tributo para que ellos no se sientan ofendidos y sí nos podemos incluir a su comunidad, por así decirlo, o sí como a su naturaleza, pero no excluirlos porque ellos están súper ofendidos, ¿no? Esa misma semana el ingeniero manda a hacer su casita, que en este caso es una pirámide, pues lo que platicábamos hace rato, que a veces son como chocitas, a veces son pirámides, la manda a hacer y desde ese día desaparecieron todos los incidentes, pues ya no, pues sí, a los días siguientes ya no aparecía nada roto, nada doblado, nada fuera de lo común, e incluso ya ninguna máquina pues se descomponía o dejaba de funcionar. Ya, de ahí la obra se termina muchos meses después, bueno, no muchos, y pues ya, ahí literal abajo del puente hay una pequeña pirámide que todos pueden ver. Eso ya fue como la historia que pasó hace algunos años. Ahora les doy como la actualización. Estuvo 30 años, súper bien todo, pero bueno, en el 2022, durante la remodelación del bulevar, las máquinas vuelven al mismo lugar y entonces deciden que el puente iba a ser ampliado, o sea, lo iban a hacer más grande porque volvemos a lo mismo, el turismo pues creció en Cancún y entonces la vieja pirámide de hace 30 años que se había construido ahí tenía que ser retirada, demolida, pues sí, tenían que moverla o retirarla. Pero antes de hacerlo, por todas estas anécdotas y por el ingeniero y todo, dijeron de que, o sea, sí, porque sí necesitamos demolerla para poder ampliar pues sí, este puente, pero antes necesitamos hacer otra para, pues sí, tener que ofrendarles, ¿no? El verdadero cártel inmobiliario. Sí. Exactamente, las pirámides de los felices. Sí, felices. Es que los imagino así de que yo aquí mando, y hazle como quieras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si yo te tiro todo. Y sus manitas así de... Güey, los amo. Pues lo hicieron, güey. Lo hicieron, o sea, los ingenieros dijeron, ok, la vamos a retirar, pero pues la vamos a volver a poner. Y pues literal, otra vez, hay una nueva estructura de piedra. Esta sí está un poquito más escondida, la otra está como muy a la vista de todos y de hecho era hasta casi un hito turístico, porque pues realmente sí pasabas y decías, oh, mira, la pirámide que molestó a la obra. Ahora ya es un poquito más como reducida, ya es como dirigido un poquito más a los locales y todos dicen que si van al aeropuerto, ya sea que se estacionan y les gusta mucho dejar gotitas de miel, o sea, que se supone que esa es como la ofrenda, pues no sé si se ha ido difundiendo o si alguna luche les contó eso, pero se supone que son como sus preferidas, de que gotitas de miel, les dejan también pedacitos de madera, dulcecitos, o sea, como comidita rica, o sea, como todo ese tipo de cosas, y agua, también es súper importante, como que les gusta mucho el agua, lo que tú decías hace rato, de que botellas de agua, o sea, tampoco necesitas de que echarle el agua así, o sea, no, simplemente como una ofrenda del Día de Muertos que todos los mexicanos conocemos, tipo así, y pues ya, o sea, esta historia se me hace muy interesante. Cuando activabas tus elfos tenía que ser con agua. Ah, mira nada más, mira con nada más. Agua y semillitas o hojas diferentes y plantitas y así. Ramitas, güey, todo eso. Sí. Sí, como las cosas elementales. Ajá, y exacto. La luna, claro, ¿qué traes, Brenda? Claro, Ay, no puede ser, claro, no puedes hacer un ritual sin luna. Okay. O depende de que sea, pues, pero... Ok. Y sí, o sea, te digo, esta historia se me hace muy interesante porque la neta, o sea, el hecho de que haya testigos y está como, ahí está pues, o sea, ahí tú pasas y dices, órale, ahí está, por algo lo hicieron hace 30 años, o sea, no es como un capricho de los ingenieros. Y que haga parte así eso como de que, no sé, me imagino un ingeniero, un gringo así. Sí, güey, ¿qué vergas estoy haciendo aquí, ¿por qué lo estoy haciendo y por qué me está funcionando? Exacto. Y aparte llegando a un nuevo proyecto y diciéndole al otro ingeniero, tienes que, ajá. No, ni me preguntes. Te vas a ahorrar varios varos, ¿no? O sea, por eso te digo,
Me sorprenden así los... Ay, Yo también sí. conozco mucha gente que es apática, así, no creen absolutamente nada, pero creen los alushis, que son de allá, de esa zona. Sí, sí, sí. A mí también me encanta, siento que son los más bichis del lugar. Así. Sí, son muy divertidos, la verdad. Sí. Bueno, ¿qué otra historia traes tú? Ay, pues Cuéntanosla. mira, traigo... Bueno, el primero voy a ir con esta que está un poco medio tenebrosa, la verdad. Ok. Bueno, a mí sí, imaginándomelo me dio bastante miedo. Y aparte de esto, quien tenga caballos o quien conviva o conozca gente que tenga caballos, seguro más de alguno le puede decir que sí le ha pasado. Existe la creencia que los duendes, y no solo aquí en México, los chaneques, también hay relatos de duendes allá en Europa, les gusta trenzar a los caballos. Sí. Y les hacen trencitas, pero son trenzas... Ah, también a los niños. Hay niños que cuando los marcan, les hacen trencitas, pero a veces en el pelo de un bebé. O sea, si han visto el cabello de un bebé, son 3 pelos de este tamaño. O sea, trenzar eso es imposible, pero que amanecen con la trencita, pues igual los caballos, ¿no? De repente amanecen con una trenza, 2, así muy de la nada. Y se supone que eso se los hacen los duendes. Okay. Yo he escuchado desde el hecho de que, pues sí, se los hacen y ya, ¿no? Son como que pues, se entretienen ahí trenzando, que no creo, porque pues no creo que no estén tan aburridos como para nomás ponerse a peinar al mendigo caballo por nomás, sino que los otros creen que otras personas que más bien es para marcarlos, como para decir, este ya es nuestro, no sé, me pertenece. Me pertenece, es mío, para mí, y quizás lo puedes recuperar pues si me dejas tu ofrendita. Y esta es la historia de un señor anónimo que lo cuenta su nieto. O sea, Okay. el abuelo es el que cuenta esta historia, en Reddit lo cuenta el nieto, y cuenta cómo su abuelo una vez, uno de sus caballos favoritos, todos los días amanecía con estas trenzas. Él obviamente, al ser una persona de rancho, ya había escuchado en más de una ocasión que decía que estas trenzas, cuando amanecían así de la nada, pues eran hechas por duendes, ¿no? Entonces, él ya sabía esta historia, pero volvemos, no la creía del todo, pues nunca le había tocado también que pasara nada, entonces era como, pues X. Su mujer, su esposa se casó muy joven, ya estaba casado, ella sí era como de, no, es que hay que ponerles dulcecitos, no, es que hay que ponerles esto. Que vamos a poner, ya saben, un señor no creyente, claro. Ni siquiera él ya era de esta escuela que ni siquiera en Dios creía, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y solo la ignoraba y le decía, no, es que ya es diario y es a tu caballo, nada le va a pasar. Hasta que después de como un mes aprox, cuenta el nieto, que vio el abuelo que le hacían esas trencitas, después de eso empezó a ver que el caballo se empezaba a poner como muy loco. Solo, como si lo montaran. Él era un caballo pues que lo tenía súper bien entrenado, que no tranquilo. Es como que de la nada se pusiera a cabalgar y a dar vueltas. Entonces él 2 noches observó que su caballo empezaba pues ahí en el establo donde estaba, como a correr en círculos, pero luego se paraba y luego, o sea, no era como que nomás le dio por correr, no, corría y luego de repente frenaba, le seguía, le daba para un lado, le daba para el otro, y aparte el caballo se veía desesperado, asustado. Pobrecito. Los caballos son animales, creo que muy impresionantes, pero generalmente hasta trotando muy rápido no se les ve como asustados, ¿no? Y él decía cómo veía su caballo, cómo se le marcaban las venas, los ojos. Pues la primera vez se le hizo raro, llegó, ya después de un momento que lo vio, lo agarra y lo amarra. La segunda vez no sabe cuánto tiempo tenía así, cuando se da cuenta que el caballo otra vez estaba como en este ajeteo, como corriendo, como que paraba, como que todas estas cosas. Y cuando quiere ir a agarrarlo, él solo recuerda cuando logra, o sea, como cazarlo en una de esas que iba corriendo, que en el cabello vio a uno de estos seres. Y lo último que recuerda es como ver a su caballo, él se le echa encima esta cosa, del susto se empieza como a desmayar y se cae para atrás, y en eso también el caballo cae.
Y lo último que recuerda antes de terminar, pues ya noqueado, es que empieza a soltar espuma al caballo. El caballo. El caballo, ajá. No muere el señor, no muere el caballo en esa noche. Si pronto después ya presenta como si estuviera enfermo, un caballo que era joven, que era muy sano, pues era el favorito del señor, lo cuidaba, y muy de la nada pues muere el caballo después de estas escenas, ¿no? Ya después de eso, pues obviamente no se esperó el señor a que otro de sus caballos, otros animales, o peor aún él, porque ya lo habían atacado a él, ya los había visto, pues ya hizo caso, ¿no? Ya hizo caso, puso su altar y cuenta que pues el señor todavía es como que muy de no creo en nada, pero me pasó, ¿no? Y que él conoce la historia por parte de su abuela, pero que realmente el abuelo... Él ni la cuenta. Ni la cuenta. Uy, y que si tú le dices eso, o sea, hasta se pone tenso y no es tema que le guste. Ahora, pues yo creo por el miedo, no quieren sentir. Yo creo que realmente el señor le da un temor, no contarlo, y yo creo presentarse sí, pero vulnerable. ¿para qué negar lo que ya viviste, güey? O sea, si tú ya viste que es algo real, ¿por qué estarlo negando? O sea, simplemente creo que también estas vivencias que tú tienes a lo paranormal también puede ser una indicación de decirle a tus seres queridos de que ten cuidado con esto, a mí me pasó esto, trata de creerlo, pero son ese tipo de personas que se bloquean y dicen, no, eso no existe, no sé, que me hablas, sí me pasó, pero sabe qué habrá pasado, ¿sabes? O sea, como que siento que se desinhiben de sus... Sí, como de sus traumas y todo, y no pueden, pues sí, si pasan cosas más graves, ¿no? Como el abuelo que fue mano larga y no dice nada por apariencias, imagínate con esto, que aparte, pues la esposa lo vio, ella se dio cuenta, pero vete a ser el amigo granjero, si le vaya a creer y no nomás lo vaya a tachar de loco, sino de cómo te desmayaste, o sea, pero sí cobarde, porque pues ya la abuela lo está contando, ya nomás era decir, sí me pasó ya, pero no, o sea que... se paraba, nomás gruñía y se iba. O sea, que empezaban a hablar del tema porque obviamente los nietos pues querían saber, ¿no? Sí. Y este nieto dice que pues quería saber más porque él sí le tocó ver esta trenza en un caballo, y fue cuando su abuela le contó y le enseñó a poner las ofrendas, ¿no? Porque ya para que no le pasara... como de que, oye abuela, ¿y por qué? Como su abuela ya estaba más grande, pues realmente ella ya no cuidaba tanto ese aspecto. Un día como de que, oye, ¿por qué este caballo de él tiene su trencita? Y la abuela así como de, no, otra vez. Mira, mi amor, hay que hacer esto para que no le pase nada malo al caballo, y ya le contó y todo. Ay, ok. Bueno, pues qué interesante y qué susto y qué señor tan necio, de veras, de que no quiera aceptar la realidad de las cosas. Yo les traigo una anécdota, mi siguiente anécdota se llama La Casa de las Monjas y el chaneque de Lencero. Esta historia es algo que platicábamos hace rato, de que muchas veces los chaneques, los aluches, no se enfrascan en cuidar algo del medio ambiente, ¿no? O sea, como de los bosques o naturaleza o así. En este caso, ellos cuidaban una casa y era la Casa de las Monjas, pero esta Casa de las Monjas ya había sido... Pues ya no vivían las monjas, o sea, nada más era así, y estaba en Airbnb. Por si quieren ir, no es cierto, no vayan. Pero sí, ahí está disponible. Es una historia que nos cuentan unos chavos que empezaron acá como con un proyecto, emprendimiento tipo nosotras de paranormal, pero ellos a sitio, o sea, ellos iban a... Nosotras todavía no, porque está muy difícil. Pero ellos iban a sitio y pues sí, o sea, llegaban de que sus cámaras, grababan, audífonos, cosas acá como más, pues sí, para captar tanto ruidos, sensaciones y todo esto paranormal. Ellos iban preparados como para eso y dijeron de que, pues aquí dicen que sí o sí se aparecen, incluso en las indicaciones del Airbnb te explican cómo dejar la ofrenda para que no te molesten. Es parte de todo en la experiencia. O sea, es una experiencia muy única e inolvidable, vamos, o no, tal vez. Pero ¿qué dicen ustedes? Esto ocurrió en el 2015, o sea, hace poquito, no tan poquito, o sea, creo que un tiempo muy considerable. Era de noche, eran 8 personas, ¿ok? No tengo el dato de cuántas mujeres y cuántos hombres, la verdad, pero eran 8 personas en total. Ellos llegan
Y pues sí, eran un grupo les vamos a llamar un grupo de investigadores, llegan a pues era una casa, pero era de estas casas enormes en donde tienen muchísimas habitaciones, tienen un patio central, o sea, es como de estas casas un poquito viejas, bueno, más bien viejas, que todo se centra en un patio central y alrededor existen como varias habitaciones, están los baños, o sea, como este concepto de casa que pues parecía más como... Pues sí, como una mansión, casa grande. Hacienda. Como una hacienda, ajá, podría ser como una hacienda. Y bueno, ellos llegan, deciden pasar la noche en la casa para poder investigarla, poner micrófonos, poner como cámaras, linternas, o sea, todo lo que le ayudara como a captar algún alma, o sea, ellos no nada más iban cerrados a los aluches, ajá, ellos querían como captar algo más, probablemente si es que habían. Y lo que sí sucedía era que sus cámaras, pues lo que normalmente ocurre como en casas embrujadas y este tipo de cosas, es que las baterías de las cámaras no funcionan muy bien. O sea, que de repente tú decías de que, güey, te juro que la tenía súper cargada y aparte traes la otra carga que también está al 100% y se la cambias y de repente ninguna de las dos tienen pila. O sea, como que este tipo de cosas les estaba pasando dentro de la casa. Desde que llegaron, o sea, sí sintieron como un clima un poquito más frío, o sea, como más, a pesar de que sí estaba un poquito más oscuro, porque ya ves que hay iluminaciones que son más cálidas, otras iluminaciones que son más blancas, y así como estas que son como más azules, o sea, que tienen diferentes tipos de tonalidades. Ellos decían que sí, la casa sí estaba como un poquito más oscura, pero más de lo que nos podemos imaginar, ¿sabes? O sea, que de verdad sí tenían que poner linternas como muy cañón. Y pues bueno, el punto es que ellos empezaron a grabar, empiezan a ver pues si ocurría algo y había solo una persona que era la que estaba grabando que les decía que es que escucho risitas metálicas, o sea, esa era como su expresión de que risas metálicas como chillonas, las estoy escuchando y todos de que güey, nadie escucha nada, no, es que las estoy escuchando, no, te estás maltripeando, eso no es cierto, no sé qué. Y empezaron a escuchar susurros suaves, o sea, como si alguien estuviera susurrando, pero por lo mismo que eran 8 personas y no estaban al mismo tiempo juntas y había unas grabaciones acá y otras acá, como que ellos empezaron a echarse como culpas de que, va a ser el otro equipo, ¿no? O sea, van a estar en la otra sala y así, pero pues el otro güey que estaba grabando está diciendo de que no, estoy escuchando algo raro y lo estoy escuchando aquí, lo estoy escuchando al lado. Entonces, bueno, ya pasaron literal horas en silencio, o sea, ellos empezaron como a decir de que bueno, pues algo es lo que tiene que pasar. Se aburrieron de no ver nada y de repente dijeron de que bueno, pues hay que ver lo que hemos grabado, o sea, hay que verlo. Y entonces cuando empiezan a ver las cámaras es cuando se dan cuenta que efectivamente aparecían sombras de seres diminutos de menos de 70 centímetros, o sea, no sé, chiquitos, y así como pasando, tapándose, que no veían a ningún ser, pero sí veían a sombras, ¿sabes? O sea, como que ellos estaban grabando y de repente venían así una sombra de 70 centímetros. En los audios de las cámaras sí se escuchaban estas risitas que escuchaba el camarógrafo. Y el camarógrafo dice, eso es lo que yo estuve escuchando todo el tiempo, no estoy loco, qué bueno, todos lo están escuchando y todos, no, pues sí. Pues eso es lo que yo estaba escuchando. Entonces, este camarógrafo tenía una sensibilidad como para poderlos, que pues qué bueno que lo grabaron y no se y lo graba, exacto, como... no se volvió loco el camarógrafo. Entonces ahí lo que ellos deciden hacer fue, o sea, no les pasó nada presencial más que a este camarógrafo que sí alcanzó a escuchar, pero al momento de ver el video ellos ven que sí era cierto. Entonces se meten a la aplicación y dicen, ok, ¿cómo tengo que poner mi ofrenda para que estos aluches estén tranquilos o estos chaneques? Y lo hacen. Entonces ellos ya iban preparados para ponerse ofrenda, dicen que le pusieron manzana, que le pusieron plátano, o sea, como frutas silvestres, ramitas que se encontraron dentro o sea, como alrededor del lugar, pues, como, no sé, ramitas de árboles, piedritas, o sea, como todas estas cosas que normalmente ponen en una ofrenda de los chaneques. Si no lo han hecho, háganlo. Y pues bueno, ellos avientan una recomendación y dicen que si alguna vez decides ir a esa casa, que te lo tomes en serio, que pues no está a juego. Ellos iban pues precisamente para eso y se supone que ellos no iban a dormir en la casa, pero que si tú vas a dormir a esta casa de las monjas, pues realmente te lo tomes muy real, que le pongas tu ofrenda para que te dejen descansar. Y ya, esa es la historia. Que no te lo tomes tan a jueguito. Exacto. Y ya, ¿cómo ves? ¿Los duendes te los podrás traer? Sí, claro, se te pegan, que te eligen. Como los muertos, ¿no? Sí. Que si se te pega algo feo y te lo llevan.
O sea, no estoy segura, pero yo sí he escuchado historias de que había una señora que llegó a una casa y que la chava estaba como muy estresada porque no encontraba que su cartera, que las llaves, no sé qué, y la señora de que, oye, es que por cierto tienes duendes. Y la señora de que, ¿qué? ¿De qué me hablas? Sí, estoy viendo y tienes 3 duendes. O sea, 3, le vamos a llamar chaneques porque duendes como que no me encanta. Tienes 3 chaneques pegados. Y ella de que no, pero como sí, y como tú no sabes y no te enteras y no le pones ofrendas, se te pierden cosas y ellos están todo el día burlándose de ti, pero ellos te eligieron a ti, ¿quieres que me los lleve? Y ella le dijo de que, pero es algo muy serio, o sea, si tú quieres quedártelos, yo te puedo enseñar a conectar con ellos, pero si no, ¿quieres que me los lleve? Y que la chava le dijo asustadísima de que sí, y dijo no, piénsalo, en una semana vengo por ellos, si todavía me los quieres dar, me los llevo. Que va la siguiente semana y la otra de que sí, que te los llevas, que no encuentro mi cartera, que no sé, pero yo te enseño, no. Y entonces se los lleva, entonces sí agarran los chaneques, duendes, lo que sea, sí agarran como este sentido de pertenencia, incluso también en humanos. O sea, lo que yo he escuchado de historias que me he chutado. Se lo llevan. Yo fíjate que escuché la historia de una señora, hay por ahí en internet hace mucho, pero me encanta. Pero ella más bien como que era de la casa y se encariñó con ella, o sea, no es como que se lo llevó de un lugar. Y era una historia de una chica, la cuenta su esposo, que era alguien que le gustaba mucho y que salió, como que la estuvo cortejando, pero nunca lo dejaba pasar a su casa. Es que yo, así como que ni siquiera por un vaso de agua, ¿no? O sea, ya llevamos un año casi saliendo y no me dejaba entrar a su casa. Respetada, es muy respetuosa. No, pero más bien porque era súper celoso el chaneque. Ok. No dejaba que nadie, que ningún hombre se le acercara. O sea, si ella ya sabía que su chaneque le iba a hacer cosas y dejaba que alguien pasara. Este güey se puso así como, a ver, mija, no tenemos ni 3 años, porque no eran jóvenes, o sea, no eran chavitos, pues ya eran señores. Ya, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no me dejas pasar a tu casa? Y la otra con la cara de... ¿Cómo te explico? Y la otra así como, exacto, como, es que tengo un chaneque. Y la otra así como, güey, no mames, pues dime otro pretexto, ¿no? Sí. No, sí tengo un chaneque, te lo juro. No. Y pues, bueno, pásate. Y que el güey se dio cuenta, pues que sí, que el otro empezó que le aventaron cosas, que que aquello, y pues... la cortó, obvio. No, pues terminó siendo que le pidió permiso. Ay, claro, le gustó, güey. Lo educado del joven y le permitió salud por ese señor. Y ahorita son esposos, pero tiene el chaneque. Qué hermosa el chaneque sigue con ellos. Ajá. Pero era súper celoso de la chica. Y por muchos años la chica ni siquiera amigos ni amigas podía tener. Güey, porque no le gustaba. Y este señor, obviamente al principio fue como de... Y luego dijo, pues bueno... Así es la situación. No me acuerdo si a él se le ocurrió o a alguien le dijo, pues pídele permiso, güey, ¿no? O sea, si la quiere. Como papá protector. Ajá, sí, pues la está cuidando. Y literal le pidió permiso y ya pudieron, ahorita están casados. Pero esa historia, la vi en internet por ahí. La busqué, ya no la encontré porque quería traérselas bien con detalles, pero me fascina. Pero así por está eso, por celoso y protector también. O sea, no solo... como en malo, sino de que pues la cuido es mía. Dueña, claro. No, bueno, nadie es dueña, no, ¿verdad? como yo soy su dueña. Sí, era su posesión. O estaban juntos, pues. Ajá, compañía. Total, compañía. O sea, no era como estos que te decía de estos duendes cachondos que luego hay relatos de que les hacen el amor. Hasta hace poquito hubo algo famoso, ¿no te acuerdas? Y he escuchado a otras señoras y que dicen, sí, es que sí pasa. Vienen y te cachondean los duendes. Que eso está. Pero esos, según yo, son los. Pues yo sucubos, ¿no? Sucubos o los otros. Que no, que duendes. Hay que traer una historia de eso, me encanta. Hay que buscar ahí también. Que sí son muy fuertes, ¿eh? No sé si las quiero traer. Pero duendes, ¿qué dices que duendes? ¿Cómo le hacen si están así? ¿Cómo le hacen? La magia sucede. Y las otras, sí, el duende. Ya te deja. Pues quién sabe. Quién sabe, pero ¿Quién sabe? Este más bien no era de eso, o sea, no era como que estoy enamorada de ti o que le hiciera algo sexual, sino la protegía como suya. Ok. Ay, como no, pues. Como hasta más paternalista. Me gustó esa historia, me gustó. Bueno, ¿tienes otra historia? Llevamos 57 minutos. ¿Quieres agregar otra o queremos hacer una segunda parte? ¿Tú qué opinas? Pues puedo cerrar con una que está chiquita. Sí, claro, échale. Vamos a cerrar con esta
de una niña que, a diferencia de las otras historias que he contado, que han estado trágicas, pero no tanto, esta sí. Este es en un pueblito, no dicen cuál, no quieren decir cuál, también de Reddit, anónima. Esta la cuenta un chico que era amigo de esta niña, de la que voy a contar. En este pueblo pues se juntaban los niños a jugar en la pradera, cerca del río, pues ahí, ¿no? A jugar como niños de pueblo de hace bastantes años. Pero dice que jugando de repente les aventaban piedras y piedras, y veían piedritas tiradas y les caían y buscaban, y era hasta parte de su juego encontrar de dónde por salían. qué salían esas piedras, ¿no? Porque no es como que, ay, de repente, no, ya era algo súper recurrente cuando estaban jugando. Y luego empezaron a ver, ya no solo se las aventaban, sino que se las acomodaban, ¿no? Como en un caminito. Obviamente todos los niños ya fue como en intuición de niño sabio de la naturaleza, como de no, o sea, como por qué si no hay nadie, un animal no puede hacer esto, o sea, no es como que sea un changuillo, un ave, algo que nos lo esté aventando, no. Pero dentro del grupo de niños hubo una niña que sí quiso seguir las piedras, porque además ella decía que le decían, que escuchaba como un ay, no, que le hablaban, ¿no? Entonces la niña se mete, unos niños la empezaron a acompañar, pero cuando ya se dieron cuenta que estaban entrando al bosque ya profundo, a la parte pues donde sus papás no los dejaban, y pues ellos se regresaron, pero la niña ya iba, a lo que relatan, como ensimismada, ¿no? O sea, guiada recogiendo esas piedras ya como en un modo obsesivo, no porque las pudo seguir, pero ella recogía, se metió en el pueblo, en el bosque, y para nunca. No era tampoco un espacio tan grande, sí era la parte profunda de una zona pues muy boscosa, pero no era un gran espacio, no había un acantilado, un lago muy fuerte, o sea, había cositas y esos ritos que corren, ¿no? Del agua apenas y sí, sube. en los que podrías dejar a tus hijos jugar ahí. Sí, Ajá, o sea, o que si él muere porque pues, te pegas en la cabeza, te ahogas, ya pues, te dicen que hasta en un balde el cuerpo no había tanta presión, ni tanto lado a donde pudiera ir perderse. No había la fauna, no había como que hay pumas, hay depredadores que se la tragaron, y el cuerpo nunca apareció. Nunca apareció el cuerpo de la niña, nunca se supo absolutamente nada de ella. Lo que sí apareció en ese pueblo, y todavía hay relatos de que aparecen, son estos caminitos de piedra que van hacia lo profundo del bosque. Ay, no. Sí, y esto lo cuenta el chico porque dice que realmente en su pueblo es un secreto. ¿Secreto? Sí, o sea, obviamente las mamás, si es de mi hijo, no vayas ahí, no o sea, juegues, se sabe, pero no lo gritan. Ajá, ni lo gritan, y es como acá lo que contábamos de la Ribera Maya, como pues se les hace, ¿no? Socialmente se les ofrenda cosas, no, acá secretito. Ay. Porque es un pueblo muy católico también. Sí. Ay, pues pobrecita. Sí, pobre niña, la verdad, sé porque pues... Y pobre familia también, sí. ¿no? Sí, porque pues tampoco es como que lo pudieran contar y que se le legitimara o que nada. Aquí es cuando me cuesta trabajo un poquito de que, a ver, si son malos o no son malos, porque tal vez ellos tal vez ellos lo mejor sería traerla con ellos e hipnotizarla y lo que sea, y quedársela por algún destino fatal que sea para nosotros, tal vez para ellos es lo mejor. Entonces sí, como esto de que bueno o malo, pues quién sabe si ellos estén como conscientes de eso, ¿no? Claro. Ay, me encantaron las historias de hoy, me gustaron mucho. Yo creo que sí o sí tenemos que hacer una segunda parte porque siento que hay muchísimas, y aparte son de las historias que neta se me hacen muy curiosas, porque yo también les traía más bien otra historia, no se las voy a contar otro día. Pero pique. También que es de una obra, güey, que pues encontraron pues cosas que en el Tren Maya, o sea, en una construcción del Tren Maya. Apenas iba para allá, así como, ¿qué onda? Sí, güey. Aluches con el Tren Maya, ¿por qué lo dejaron? ¿Qué onda? Hay muchas historias en donde dicen los constructores que sí le dan la vuelta, y que hay lugares en donde no se puede, o sea, que ya simplemente no.
es, o sea, el que les hablaba es Qué el miedo, Cava, siento que güey. esa madre sí se va a caer de una de esas que los Mi mamá se dice que enterren. mi mamá ya fue, güey, y le encantó. ¿Sí? Pero mucho, así dice que la neta está muy bien, pero pues muy bien para el turismo, pero pues no sabemos qué tan quién bien sabe para el para bosque, claro, ¿sabes? O sea, sí. esa es otra situación. Pero bueno, hay un descubrimiento que hicieron de Cava, que son unas ruinas, literalmente, que empezaron a excavar, a tratar de excavar, y no, las máquinas no las dejaban, se descomponían, y esto es del 2024, o sea, ayer, bueno, ajá. Sí, no, pues sí. Ayer. Y las máquinas no funcionaron y de repente fueron arqueólogos y fue como de que, a ver, ¿por qué no está funcionando? O sea, que puede haber, ellos pensaban que era como más un tipo de algo en el subsuelo, algún tipo de imán que no dejaba que las máquinas funcionaran, y resultó que no había nada de eso, que más bien había ruinas de cositas así como una ciudad pequeña, o sea, es una ciudad, güey, Okay. y chiquita. No, es una ciudad. Que no. yo dije, entonces era Y una tú ciudad unos chanequecitos de chiquitos. chaneques, No, es una ciudad, pero pues los mismos arquitectos. chaneques dicen, o sea, piensan que los mismos chaneques fue de que, oye, aquí hay algo cultural, no me lo toques. Pues más bien porque son de espiritual. mis ancestros, exacto, entonces no me lo toques, y por eso las máquinas no funcionaban. Y ese relato es del 2024, también se me hace muy interesante, pero bueno, para ya no hacer este episodio tan largo, vamos a hacer una segunda parte. La neta sí me gustaría, vamos a tocar otros temas y ya cuando nos quedemos sin ideas vamos a volver a este tema y vamos a poner una segunda parte. O cuando de ustedes chaneques. nos manden historias también, sí, claro. de lo que les ha sucedido. Mándenoslas por favor a cualquier red social. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok. Nos pueden mandar un mensaje privado como Inmaterial Podcast. Estamos así, Inmaterial Podcast. Búsquenos y mándenos sus historias. Muchísimas gracias por ver el episodio hasta el final. Acompañarnos y pues por seguirnos viendo. Sí, y suscríbanse, denle like, nos ayudarían muchísimo porque pues prácticamente vamos empezando, y si ustedes hacen eso nos ayudarían mucho, y pues gracias por vernos, hasta la Comenten próxima. lo que quieran. Bye. Bye.